Bienvenidos a esta actividad del Congreso, que es una sala, una mesa de presentaciones orales del eje de estrategias de propuesta, y tendremos 5 presentaciones que yo se las voy a mencionar los títulos y después cada una en orden van a presentarse los autores y las autoras. ¿Se cortó, puede ser? Sí, a mí también se me cortó. Se cortó, quedó colgada. A mí también. Se te escucha entrecortada, Paula. Paola, capaz que apagás la cámara, a ver si te escuchamos mejor. Luego esperemos 15 minutos. No puedo creer. Sí, voy a apagar la cámara. Bueno, ¿ahora me escuchan? Sí, ahora sí. Disculpen, me apagué la cámara, hoy estuvo funcionando perfecto internet y ahora sucede esto, pero bueno. Entonces le decía, la idea es darle continuidad en el orden en que están presentados, dejar ese espacio sobre el final, y yo voy a ir recibiendo las preguntas por el chat del Zoom. Así que las voy a ir registrando para poder luego traspasárselas a los autores y autoras de las presentaciones. Pero bueno, un poquito esa es la dinámica. Y están todos habilitados a compartir la pantalla. Así que lo pueden ir haciendo en la medida que van sucediendo. Bueno, le damos para adelante, entonces así no quitamos tiempo de las presentaciones. Yo me voy a quedar con la pantalla cerrada por las dudas. Bien, arrancamos entonces. Bueno, perdón, sí, la primera presentación es Crisis alimentaria en contexto de pandemia por COVID-19, una reflexión sobre las expresiones solidarias de ollas y merenderos de Salto, Uruguay. Voy a decir el nombre de todas las presentaciones. Bueno. La que le sigue es Desarrollo una herramienta de vigilancia de COVID-19 en aguas residuales, de Facultad de Ciencias de UDELAR. La siguiente, Gestión del riesgo del derecho a la alimentación en contexto de emergencia, de la Escuela de Nutrición, también de UDELAR. Municipios y comunidades saludables, estrategias territoriales y académicas, del Consejo Municipal Intendencia de Montevideo. Y la última es Soluciones interdisciplinarias e interprofesionales ante COVID-19, lecciones aprendidas entre Brasil y Uruguay. Y es una presentación también que participa la Universidad de Ribeirão Preto. Bueno, adelante. Muy bien. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Para nosotros es un gusto compartir esta mesa con ustedes. Nosotros somos, hoy Paula decía, bueno, ¿qué es GAUE? Somos un grupo que somos todos del CENUR Litoral Norte. El grupo se llama Grupo de Acción Universitaria en la Emergencia Social y Sanitaria. Y bueno, lo que pretendemos venir a contarles hoy es un poco una reflexión en base al proceso de trabajo que desarrollamos desde 2020, cuando surge el grupo, en base o en torno al trabajo de ollas populares y merenderos en Salto. Todos los que integramos, que ustedes ven ahí, ese listado, somos del CENUR, pero trabajamos puntualmente en la sede de Salto. Bueno, cuando se declara la pandemia en Uruguay, la universidad, ¿no? El rectorado establece la creación de 3 grupos de trabajos operativos. Perdón, Natalie, si puedes colocar la pantalla grande que están colocando aquí en el chat, que quizás no se pueda leer bien la presentación porque está muy pequeña. Ahí va, perfecto. Ahí. Dale, bien. No, decía entonces, bueno, que el rectorado, ¿no? El 24 de marzo crea 3 grupos operativos, uno vinculado al Comité de Coordinación Institucional ante la situación de crisis, otro vinculado al seguimiento de la capacidad de atención sanitaria, y un tercer grupo que tiene que ver con la acción universitaria en el medio, ¿no? Y bueno, entonces en ese marco, a nivel del CENUR, se crea, y puntualmente en la sede de Salto, se crea este grupo de acción universitaria en abril de 2020,
que tiene como objetivo en realidad generar una propuesta participativa, ¿no? A mediano, a corto y a largo plazo entre este grupo, integrado por diferentes disciplinas, con referentes de ollas y de merenderos, y a su vez con el equipo técnico de desarrollo social de la Intendencia de Salto, para tratar justamente de mitigar las consecuencias sociales y sanitarias que había generado la pandemia, ¿sí? Y en ese sentido nos vinculamos docentes y estudiantes de ciencias sociales, agronomía, enfermería, psicología, diseño integrado, y las unidades de extensión y de comunicación. Este grupo básicamente trabajó en diferentes líneas que tuvieron que ver con la generación de conocimiento y la justamente producción de información, ¿no? En torno a la situación de las ollas y de los merenderos. También realizamos un trabajo más de acompañamiento y de intervención vinculado justamente a los aspectos sanitarios de, bueno, la preparación de los alimentos, ¿no? de la comida, la prevención de COVID también, por otro lado, y bueno, el grupo desde entonces ha también trabajado en la generación, ¿no? de determinadas reflexiones a través de ponencias y de libros, y vinculándonos también en este último tiempo con otros grupos que están trabajando en la misma línea que nosotros. Pero bueno, no quiero profundizar en esto para optimizar el tiempo, y bueno, como les conté, compartirles esta reflexión sobre, ¿no?, la visión que tenemos nosotros de las ollas y de los merenderos como una forma de solidaridad colectiva que surgió justamente frente a la emergencia alimentaria, ¿no?, en la ciudad de Salto, ¿no?, que en todo el país, pero que Salto no quedó por fuera de eso. Entonces ahí lo que hacemos es analizar cómo se conforma, cómo se desarrolla el trabajo en las ollas y en los merenderos, cómo son las articulaciones de estas con el Estado, así como con actores privados, y qué lazos y qué redes se generan entre las propias ollas y los merenderos. Entonces esta reflexión surge de tres momentos en los que nosotros generamos conocimiento. El primero es una encuesta realizada en abril y mayo del 2020, o sea, bien al comienzo de la pandemia, a referentes de ollas populares y de merenderos de la ciudad. Fueron muy poquitas las experiencias que hubieron en el medio rural. Por otro lado, entrevistas realizadas a referentes de ollas y merenderos entre septiembre y octubre del 2020, y otros insumos que se derivaron de un taller participativo que realizamos en septiembre del año pasado, con referentes del colectivo de ollas populares. En el medio se conformó un colectivo de ollas populares y merenderos, que ya lo vamos a contar. También tomamos algunos insumos a partir de ese proceso. Entonces, en esta primera etapa, como les decía, lo que nosotros pudimos hacer es una encuesta, justamente porque queríamos de alguna manera dimensionar, ¿no?, este fenómeno, ¿no?, y el trabajo que esta organización, esta forma de organizarse, ¿no?, comunitariamente, estaba dando lugar a la respuesta alimentaria que había en ese momento. Nosotros, para esta primera etapa, lo que pudimos, lo que Baues pudo definir es que había, en el mayor pico hubo 61 ollas funcionando, a la que accedían aproximadamente 1.200 familias, y se alcanzaron 10.000 personas semanalmente. Hubo una cobertura en el sentido de 24.000 porciones semanales, de las cuales 5.000 estuvieron a cargo, ¿no?, se ocupaba, la suministró la Intendencia Departamental de Salto, y las restantes 19.000 porciones en realidad fueron abastecidas por estas expresiones, ¿no?, por esta organización de ollas y merenderos populares. Nosotros, en esta primera etapa, lo que hicimos fue, intentamos censar en realidad a todas las ollas. Logramos en realidad aplicar una encuesta a 47 ollas, aunque en el momento que aplicamos la encuesta estaban funcionando en torno a 57 ollas. Y bueno, ahí lo que determinamos es que el 40% de las ollas se ubicaban en la zona sur de la ciudad, y el resto estaban distribuidas de forma bastante equitativa en el resto de la ciudad. Esto es importante destacar porque en esta zona de la ciudad en realidad es donde se concentra la población en condiciones mayores de pobreza y de vulnerabilidad. Entonces tiene cierto sentido que ahí aparezcan una mayor concentración de ollas, que hasta el día de hoy de hecho sigue siendo así. El 46% de las ollas estaban organizadas por vecinos, el resto por familiares o por amigos, y en menor medida por grupos religiosos, partidos políticos, comisiones de barrios o clubes deportivos, ¿sí? También detectamos que 36 de las 47 ollas comenzaron, ¿no?, surgieron en el mes de marzo del 2020, 2 lo hicieron en abril, y 9 ollas ya funcionaban antes de la pandemia, ¿no? Este dato es importante para nosotros compartirlo porque de alguna forma no es que el fenómeno, ¿no?, de las ollas y los merenderos populares
surge con la pandemia, sí, se refuerza, sin lugar a dudas, pero de alguna manera detectamos que ya era un fenómeno que estaba antes, ¿no? Bueno, después, ¿con qué frecuencia elaboraban, ¿no? Las comidas? Como ustedes ven ahí, perdón, había una frecuencia al principio importante, ¿no? En qué frecuencia de alimentación daban las ollas. Hoy la frecuencia es menor. De las donaciones recibidas, 87% correspondían a alimentos, el resto eran, bueno, donaciones de dinero o bonos de alimentación. 45 de las ollas que encuestamos elaboraban siempre en el mismo lugar, eso es siempre en la misma casa, siempre en el mismo club, en el caso que fuera un club, y solo 2 rotaban de espacios por la ciudad, y casi el 50% cocinaban en espacios abiertos, ¿no? Que esto a nosotros en ese momento nos alarmó bastante, porque bueno, decíamos, se viene el invierno y esta gente va a seguir cocinando, ¿no? A la intemperie, ¿no? Y eso, de hecho, se sostuvo y se sostiene hasta el día de hoy. En relación al lavado de alimentos previo a la elaboración, bueno, el 72% realizó la higiene de alimentos en la casa de algunos de los integrantes del grupo que organizaba la olla. ¿Sí? Luego esto fue trasladado hacia el lugar donde se preparaban efectivamente los alimentos y la comida. ¿Sí? La mayor parte de las organizaciones manifestaron utilizar al momento de cocinar, guantes, tapabocas, gorros, delantales, que eso fue algo que nosotros de GAWES tratamos, ¿no? Bueno, teníamos en nuestra integración enfermeras, licenciadas en nutrición, entonces, bueno, tratamos de ponerle bastante énfasis a esto. Y bueno, también ahí estábamos y pensaban seguir cocinando o no, y 18 de ellas planeaban seguir hasta que sea necesario. 8 nos decían que, bueno, seguirían más allá de la pandemia, y 15 lo que manifestaban eran, bueno, continuar haciéndolo en la medida en que puedan hacerlo, que tengan los recursos para hacerlos, y 6 no habían contestado en este punto. Y en relación, nosotros también nos interesaba en ese momento ver, bueno, qué intercambio, ¿no? Qué vínculos había entre las propias ollas y merenderos, y en ese sentido, 3, ¿no? Al principio de la pandemia, que no habían tenido intercambios entre ellos, y otras 17 dijeron que sí. Sin embargo, al momento de nosotros preguntarles si entendían que era necesario que se empezara a dar ese intercambio en relación a alimentos, utensilios, cómo conseguir donaciones, información, ¿no? Para diferentes propósitos, sí, 34 de las 47 ollas que encuestamos visualizaban esta necesidad de tener que coordinar, ¿sí? Así que bueno, ahora le doy la palabra a Ivana, otra compañera de GAWES. Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, bárbaro. Buen día para todos. Bueno, Natalie ya nos presentó, soy parte del equipo de GAWES. Como dijo Natalie, seguimos con esta primera etapa de esa encuesta en el primer semestre del 20. En el segundo semestre, a raíz de esto que acaba de terminar de manifestar Natalie, de como esa intención de los referentes de ollas de querer fortalecerse y empezar a conectarse entre sí, y a raíz de la segunda encuesta, que en este caso la hicimos en forma presencial, en septiembre y culminamos en octubre del 2020, comenzamos a trabajar con los referentes de olla en función de facilitar el que se puedan empezar a reunir, y bueno, esto culmina el 2 de octubre del 2020 con la conformación del colectivo de ollas y merenderos de Salto, con la asistencia, bueno, no del total de ollas que estaban funcionando y merenderos que estaban funcionando, pero bueno, con un número aproximado, unas 20 ollas que empezaron a pensar esto de conformarse como colectivo. Bueno, GAWES acompañó, como dice ahí, ese proceso. Durante este periodo también empieza a aparecer la dificultad de la merma de apoyo de la comunidad en general, y algunas cuestiones que empezaron a hacer ruido de
en relación a la propia institucionalidad que apoyaba a las ollas, y bueno, ahí el propio colectivo comienza a trabajar con una estrategia de aumentar las economías, se hacen campañas relacionadas a alcancías en algunos lugares de Salto, se elaboran bucecas, tortas fritas, como para comenzar a aumentar las finanzas del propio colectivo. Disculpa, Ivana, quedan menos de 5 minutos, que me olvidé que les iba a avisar esto. Bien, queda poquito. En este proceso, entre finales del 2020 y el primer semestre del 2021, se da la situación más caótica, digamos, para los referentes de ollas y para el colectivo en sí, en relación a los apoyos, y ahí, se empieza con toda la negociación con la Intendencia de Salto para poder llegar a financiar a través del colectivo las ollas, es decir, el apoyo que en principio iba a SECOED o se manifestaba por otras vías, terminan digamos que cuajando en un acuerdo con la Intendencia de Salto. En todo este proceso existe un requisito de parte de la Intendencia donde se solicita conformar una personería jurídica. En este proceso también el GAUES acompaña y da apoyo para la capacitación de esto, y que termina conformándose, ahí lo dice, el 13 de julio, y el 6 de agosto se logra un acuerdo financiero con la Intendencia de Salto, donde la Intendencia le facilita los 250.000 pesos mensuales para que el colectivo pueda administrarlo. En esto hay que hacer hincapié en algo, la Intendencia otorga el dinero, pero el colectivo es el que se hace cargo de todo, de la compra, el envasado y demás. Los vínculos con el Estado, algunas cosas que queremos como apreciar un poco, es esto, de que se visualiza todo esto es manifestado por los propios actores, digamos, a través de esa encuesta y el taller que mencionó Natalie al principio. Digamos que a lo largo del tiempo disminuyen los apoyos, y además no solo los apoyos, sino que en cantidades y en dinero, sino que también la calidad del servicio empieza a bajar mucho de lo que aportaba SECODE inicialmente y lo que la Intendencia y Mides también trabajaba. Hay un amplio consenso de los referentes de las ollas de que en realidad lo deseable sería que no existan ni las ollas ni los merenderos, pero que en realidad interpretan que el Estado se tiene que hacer cargo de esto y que cada vez en el tiempo los apoyos son menores. Y otra cosa que nosotros visualizamos es que el colectivo lo denunció constantemente, es que casi el nulo apoyo de Mides, hubo mucho ruido con este organismo, atravesó todo el periodo donde hubo cambio de autoridades constantemente, y el diálogo la verdad que fue muy, muy complicado. En esto también GAUES trató de facilitar esa comunicación y ese intercambio, pero fue bastante complicado. Disculpen, pero esto parece telegrama, pero en realidad es complicado expresar todo lo que se hizo en 2 años en 20 minutos. Las reflexiones finales, esto de que las ollas populares se configuran como la respuesta solidaria más inmediata ante la emergencia alimentaria suscitada por la pandemia a nivel país, y Salto no fue la excepción, y acá remarcamos algo, del número que manifestó Natalie de la primera encuesta, previo a declararse la pandemia en Salto existían 9 ollas, y en los primeros 3 meses llegaron a funcionar 61 ollas, entonces esto es parte de esa respuesta. Que actualmente en Salto funcionan 22 ollas y 20 merenderos dentro del colectivo, y acá mencionar de que sabemos que existen más ollas y merenderos por fuera del colectivo,
que por múltiples razones hoy no están conformando el colectivo, pero que no las podemos desarrollar porque no tenemos tiempo, sería para otra ponencia, pero que bueno, demostrar esto, de que en 2 años se sostiene esta solidaridad organizada a través de un colectivo. Que bueno, la otra, que a pesar de los esfuerzos institucionales realizados, ya sea por determinados organismos como Intendencia, MIDES, Ministerio de Defensa, bueno, hay como una cuestión que sigue siendo insuficiente el apoyo del Estado, y que bueno, y que esto es un desafío de generar políticas alimentarias que cubran la demanda existente. Bueno, que el colectivo permitió visibilizar la emergencia social y sanitaria. Ellos continuamente denuncian y ponen en lo público lo que está sucediendo, y bueno, que además logra la distribución de los apoyos y donaciones en una forma más ordenada y más justa. Esto fue, digamos que fue un punto muy importante dentro de todo este periodo, pero que además recarga los compromisos y los esfuerzos de los referentes de olla que participan en el colectivo, ya que, bueno, no solo se hacen cargo de su olla, sino que se hacen cargo del trabajo colectivo. Y bueno, los desafíos de la UDELAR que nosotros hoy en día nos estamos manifestando es que, bueno, es que debemos seguir sistematizando las distintas experiencias, debemos seguir tejiendo redes que fortalezcan el trabajo interdisciplinario a la interna de la universidad. En eso estamos tratando de, bueno, de salir del CENUR y conectarnos con otros territorios que sabemos que están trabajando, tal vez muy concentrados en el sur y en la capital, pero que en otros territorios del interior del país también se trabaja con esta población. Cerrando, y entre instituciones. Sí, me queda la última. Las ollas y merenderos, bueno, la última reflexión es esto, que las ollas y merenderos se transforman en referentes barriales de los comensales, generando nuevos desafíos, nuevas preocupaciones, nuevas acciones, tanto a nivel de cada experiencia, así como en el colectivo. Acá tomamos una cita que se configuran como una nueva autor, desde el cual pensar el quehacer comunitario, de los compañeros del sur que están trabajando, Rieiro y otros, que lo publicaron en 2021. Pero en realidad esto nosotros también lo vemos en este territorio, porque hay muchos emergentes que surgen. El tema de la alimentación es uno, pero atrás de ello está la violencia intrafamiliar, la violencia barrial, la desnutrición, problemas de vivienda, problemas de inseguridad laboral, que van surgiendo y que en esto estamos de tejer redes que fortalezcan el trabajo interdisciplinario a la interna de la universidad. No sé, Natalie, queda la foto nomás final, pero la dejamos por ahí. Gracias. Ay, perdón, la saqué. Perdón, la mostramos al final. Gracias. Buenas, bueno, creo que sí estamos siempre pasándonos de tiempo. El grupo que sigue será el de detección de COVID en aguas residuales, porque me enviaron un mensaje que estaban cambiando el orden. No estamos cambiando el orden, estamos cambiando el presentador. Está, me quedó esa confusión y quería consultar. Bueno, adelante. Bueno, a ver. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. ¿Están viendo la pantalla completa? Sí. Sí. Bueno, nosotros con Germán integramos un grupo, que ahí están todos los integrantes, y les vamos a presentar el trabajo que hicimos en cuanto al desarrollo de una herramienta de vigilancia de COVID-19 en aguas residuales. Ayer el grupo también tuvo una mesa, y en esa mesa de casos se discutió más la parte institucional y la pertinencia, y qué hacer a futuro con una herramienta de vigilancia en aguas residuales. Y hoy con Germán les vamos a presentar la parte, digamos, científica del desarrollo. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Esto, como muchas de las cosas que presentamos en este congreso, empezaron a raíz de la detección del COVID en Uruguay en el año 2020,
En ese momento, cuando se detecta, al principio de la pandemia, había una falta de todo tipo de suministros, de kits de diagnóstico, de hisopos, había un montón de barreras para poder definir pautas y contener la enfermedad. Eso no pasó solo en Uruguay, sino pasó en varios países del mundo, y a raíz de eso se comenzó a buscar estrategias alternativas que pudieran contribuir a la vigilancia y al manejo de la pandemia, más allá del diagnóstico 1 a 1 de personas. En ese sentido, varios países comenzaron a desarrollar estrategias de vigilancia a través de la detección del virus en aguas residuales. Si bien no era algo nuevo el vigilar aguas residuales para detectar enfermedades, la pandemia también logró que esa área se expandiera y avanzara quizás más rápido de lo que hubiese avanzado. Entonces, nos preguntamos por qué aguas residuales. Bueno, las aguas residuales en el caso del SARS tienen una particularidad. Por ejemplo, el SARS sabemos que es excretado tanto por individuos sintomáticos y asintomáticos. Sabemos que el SARS puede analizarse, detectarse en aguas residuales, digamos el SARS, el ARN viral del SARS, y sabemos que la cantidad de ARN viral se relaciona con el número de casos. En este sentido, esto nos permite también que con una muestra de agua residual nosotros podamos monitorear comunidades, o sea, podamos monitorear poblaciones más grandes que 1 a 1, y a la vez podamos, dentro de esa población, detectar a aquellas personas que están pasando la enfermedad, ya sea sintomática o asintomática, que no acudieron a los servicios de salud para ser testeadas. También permite, según la red de saneamiento, poder monitorear, o ya sea o toda la ciudad, o determinadas partes de la ciudad, o las salidas de hospitales, o sea, permite hacer un manejo del muestreo a nivel poblacional muy interesante. Entonces, como resumiendo esto y destacando el monitoreo en aguas residuales, lo que podemos resaltar es que una muestra nos da mucha información porque nos da la información de una comunidad. Nos permite detectar casos sintomáticos y asintomáticos. En algunas situaciones permite anticipar, o sea, podemos ver en las heces, podemos detectar el virus antes que la persona manifieste síntomas. Podemos seguir la evolución en el tiempo de la pandemia en la comunidad. También permite vigilar variantes, porque se puede secuenciar las variantes del virus presentes en esas aguas residuales, y por lo tanto nos permite manejar la epidemia quizás de una forma más eficiente y complementaria a lo que es el testeo 1 a 1. Entonces, teniendo estas cosas en cuenta, a mediados del 2020 nos conformamos en un grupo de investigación interdisciplinario para realizar un estudio piloto, para así poner técnicas de detección en aguas residuales y determinar si existe una correlación con los casos de enfermos reportados por el MSP. Si comprobábamos que existía una correlación o llegábamos a una correlación, se debería continuar analizando la factibilidad de implementar este plan de vigilancia a través de aguas residuales, y a la vez esto puede aportar información precoz, continua, barata, y manteniendo estándares de equidad en la vigilancia de COVID-19 y potencialmente de otras enfermedades. Así nos planteamos el objetivo de implementar esta metodología para poder detectar y cuantificar el SARS-CoV-2 en aguas residuales, que pudiera ser aplicada para evaluar el grado de circulación del virus de una población en cualquier ciudad del país. Cuando empezamos esto, el virus todavía no estaba tan expandido como terminó estándolo, y era bastante interesante los casos de las ciudades de frontera con Brasil, que son fronteras secas, a través de las cuales podía estar entrando el virus sin quizás darnos cuenta. Por ello elegimos las ciudades de Rivera y de Melo. Ahí están los mapitas que quedaron muy claritos. Estas son dos poblaciones que tienen una red de saneamiento que cubre en Rivera a 43.000 personas aproximadamente, y en Melo a 52.000 personas.
Bueno, entonces, para ello necesitamos, para hacer lo que nos propusimos, necesitamos dos tipos de insumos. Por un lado necesitamos las muestras ambientales, en donde detectar y cuantificar el SARS, y por otro lado necesitábamos la fuente de datos. Para hacer lo que queríamos hacer, necesitábamos conocer los casos individuales de las personas reportadas positivas para SARS en cada una de estas ciudades. Para las muestras ambientales, lo que hicimos fue tomamos muestras con una frecuencia semanal durante todo el año, durante el 2020, mitad del 2020 y casi todo el 2021. Las muestras las tomamos a la entrada de las plantas de tratamiento de aguas residuales en ambas ciudades. Nosotros las tomamos a la entrada porque el tratamiento en algunos casos disminuye la carga viral de estas aguas, entonces ya no nos iba a permitir hacer lo que queríamos. Y también utilizamos muestras de 2 pozos de bombeo en la ciudad de Rivera que juntaban comunidades más chicas, eran 2 barrios de la ciudad. Estas muestras se refrigeraban y nos las mandaban a Montevideo, donde las componíamos a partir de una muestra de 4 tomas de 100 mililitros que se iban tomando a cada hora entre las 8 y las 11 a.m. de la mañana. Las muestras las tomaba la gente del personal de OCE, y está a cargo de las plantas en el interior del país. Para los datos de caso a caso, obtuvimos del Ministerio de Salud Pública los casos positivos determinados por QPCR en cada una de las ciudades. Estos tuvieron distintos grados de agregación. En Melo lo obteníamos conteos semanales y en Rivera obtuvimos conteos diarios. Para la cuantificación y detección del virus en estos materiales, a diferencia de lo que podría ser la detección en los fluidos humanos, como en los exudados, es necesario concentrar el virus en esa muestra. Si bien la muestra es infinita, porque hay litros y litros de aguas residuales, lo que nosotros buscamos está diluido en esa muestra. Entonces el paso de concentración termina siendo un paso crítico. Nosotros ensayamos 3 métodos de concentración, uno con floculación de leche descremada, la ultracentrifugación y la precipitación con polietilenglicol. Utilizamos un virus de coronavirus bovino, partículas virales de coronavirus bovino, como modelo para evaluar la eficiencia de esta concentración, y en base a estos resultados nos quedamos con el método de PEG del polietilenglicol, que fue una adaptación publicada por Google en el 2020, que tenía, entre otras cosas, la particularidad de ser relativamente sencillo, con buena eficiencia, con buena recuperación, y que no requería un equipamiento costoso como una ultracentrifugación, como una ultracentrífuga que, digamos, no son muy abundantes. Para la extracción del ARN utilizamos kits comerciales, utilizamos lo que había a disposición, porque no siempre teníamos lo que queríamos a disposición. En ese caso utilizamos un kit de Qiagen y un kit de Simo. Y para la obtención del ADN y la cuantificación por real time de PCR, del ADN complementario y la cuantificación de real time por PCR, utilizamos un kit que desarrolló ATGen, basado en el kit que ellos desarrollaron para diagnóstico humano, que lo adaptaron para muestras ambientales. Y para la curva de calibración usamos un material que también nos donó ATGen. Bueno, ahora le paso la palabra a Germán para que les cuente qué quisimos hacer y qué pudimos hacer con la calidad y las características de los datos que obtuvimos. Buenas, quedan 5 minutos si consideramos los 15 minutos cada uno, que en realidad lo ideal sería cortar porque vamos fuera ya de tiempo. Disculpen, pero es el rol que tengo asignado. Bien, hacemos rápida la presentación de análisis de datos y... Dale, perdón, Germán. Bueno, la idea, como decía Caterina, era tratar de encontrar una correlación. O sea, idealmente uno esperaría que a mayor número de casos en las ciudades uno obtuviera mayor número de copias de copias virales en el agua residual. Para comparar estas dos cosas, lo que usamos fueron
casos semanales, como decía Caterina, y los muestreos. Y lo primero que hicimos fue considerar los conteos en una ventana móvil de tiempo, porque no solo están aportando virus quienes fueron diagnosticados ese día, que era el conteo que nos podía pasar el Ministerio de Salud Pública, sino los que todavía están infectados y fueron diagnosticados en los días previos, y los que ya empezaron a excretar virus y todavía no presentan síntomas, o presentan síntomas pero todavía no se hisoparon, o todavía no recibieron el resultado. Entonces, hay una ventana de tiempo sobre la cual agregábamos los casos, y ese era el número de casos que comparábamos con la cantidad de copias activas en el saneamiento. Eso es a lo que refiere esta definición de casos activos en una ventana móvil. Entonces, lo que tratamos de hacer era originalmente encontrar esa correlación. Esa correlación es muy difícil de encontrar, voy a mencionar algo un poquito más adelante, pero cambiamos la estrategia y tratamos de buscar cuál es el umbral, cuál es el número mínimo de casos a partir del cual somos capaces de detectar esto en saneamiento, de forma de poder utilizarlo en estrategias de vigilancia. Si podés pasar a la siguiente, Caterina. Entonces, esto que está a la izquierda es lo que obtuvimos. Son dos gráficas, una para Melo, una para Rivera, de casos activos en las X, esa sumatoria de casos en esa ventana móvil, y el número de copias virales que obteníamos. Idealmente, esperábamos una cosa lineal, o por lo menos monotónica, que cuando uno crecía, el otro creciera. Claramente no se ve eso. La línea roja en los dos marca cuál es el umbral de detección de la técnica, entonces a partir de ahí para arriba es lo que consideramos un positivo en saneamiento, y vemos que tenemos positivos con números muy variables de casos activos. Entonces la estrategia fue encontrar, bueno, cuál es el mejor umbral que podemos definir de número de casos activos a partir del cual un positivo nos da cierta seguridad de que hay circulación comunitaria, porque puede haber tanto falsos positivos como falsos negativos. Estos son los valores combinados de las dos ciudades, y bueno, no voy a entrar mucho en cómo fue esa estrategia de optimización para ahorrar un poco de tiempo, pero lo que encontramos, pasar las 3 siguientes entradas hasta que cargue la tabla. Eso, ahí. Entonces lo que encontramos es que hay un umbral, que sería esta línea roja vertical en la gráfica de arriba a la derecha, que son 2,2 casos cada 1000 habitantes en esa ventana móvil de 21 días. 14 días previos, 7 días posteriores al muestreo. Y con ese valor de 2,2 casos cada 1000 habitantes, tenemos una sensibilidad casi del 70% para detectar la circulación viral. Eso quiere decir que cuando el número de casos, efectivamente, el número de casos activos pasa de 2,2, tenemos un 70% de chances de detectarlos en saneamiento. Resta un minuto. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto a nivel de las dos ciudades para ponerlo en contexto? Pasa a la siguiente, Caterina. Estas son las curvas de casos activos utilizando esa misma ventana móvil. Estos son el cálculo de casos activos para la ciudad de Rivera en azul y para la ciudad de Melo en rojo. Y las dos líneas punteadas son esos dos umbrales con los que trabajábamos. El más alto, el de 2,2, es el más conservador, digamos, pero incluso tomando ese umbral más conservador, somos capaces de detectar la circulación prácticamente durante todo el brote. Esto representa todo el año 2021. Entonces, ven que para Rivera somos capaces de detectar la circulación prácticamente durante todo el brote. Para Melo hay una caída con una circulación muy, muy baja a partir de junio, julio, en donde está muy cerca del umbral de detección y nos generaba ciertos problemas. Pero es una técnica que nos permite, incluso en ciudades chicas, poder detectar la circulación. Y eso es una diferencia importante con lo que había publicado hasta ahora, en donde se trabajaban técnicas parecidas a esta, pero para ciudades de varios millones de habitantes, en donde la detección resulta un poco más fácil. Y bueno, pasamos a eso. Gracias. Entonces, pusimos a punto un método de detección que es aplicable en aguas residuales, es aplicable a ciudades pequeñas del interior del país. Podemos mostrar que somos capaces de detectar ese número tan bajo de casos, 2,2 casos cada 1000 habitantes,
y de nuevo son casos activos, acumulados sobre 21 días, lo cual es una detección bastante sensible. Y nos quedan algunas cosas pendientes de mejorar la estimación de esos umbrales. Sabemos que esos umbrales son conservadores y podemos aún mejorar un poco el valor. Y bueno, la ventaja de esto es que nos permite, por un lado, mejorar la detección cuando hay baja circulación de casos, cuando hay circulación asintomática, y además lo que mostramos es que los casos que ocurren después o sea, que se detectan por test individuales después del muestreo, somos capaces de detectarlos en nuestro muestreo. Entonces, tenemos cierta anticipación, y eso puede ser muy importante, sobre todo en casos en donde hay un crecimiento rápido del número de casos, en donde podríamos anticipar con algunos días esos picos. Y bueno, en aras de mejorar el tiempo, bueno, lo dejamos por ahí. Gracias, Germán. Sí, nos volvimos a pasar del tiempo. Voy a pedirles a las presentaciones que siguen, que son 3, que en 12 nos termina el tiempo y nos da oportunidad de presentar. Tengo que seguir gestión del riesgo, el derecho a la alimentación, ¿puede ser? Sí, exacto, hola. Hola. Adelante nomás, les Bien. escuchamos. Gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Florencia Muniz. En realidad lo que voy a presentar acá es un trabajo que venimos haciendo con otras docentes del Departamento de Nutrición Poblacional de la Escuela de Nutrición, que son Adriana Causi y Fernanda Rizzo. Intentaré ser lo más breve posible, sobre todo en esta primera parte, que lo que busco es transmitirles los marcos teóricos desde donde abordamos y realizamos nuestro trabajo, que en realidad es el derecho humano a la alimentación adecuada, que todos ustedes ya lo conocen, y en este congreso se ha venido hablando mucho debido a que ha sido muy vulnerado en este contexto de pandemia. Lo que me importaba traerles fundamentalmente es que, bueno, más allá de los componentes del derecho a la alimentación, es que como Uruguay es uno de los países que rectifica este derecho, el Estado uruguayo tiene la obligación de respetar, proteger, facilitar y realizar el derecho a la alimentación adecuada en los casos en que las propias personas no puedan gestionárselo por sus propios medios, ¿no? Entonces, lo que me importaba transmitir es que la alimentación es un derecho humano fundamental que debe de garantizar las necesidades nutricionales, pero también sociales de los ciudadanos. Después, el otro marco teórico desde donde realizamos nuestro trabajo es el enfoque de la gestión de riesgo, que como ustedes saben es la probabilidad de que pueda suceder un evento dañino que cause pérdidas y prejuicios sociales, psíquicos, económicos o ambientales. En realidad el riesgo, el daño es generado por amenazas, distintos eventos que pueden generar este riesgo, pero lo importante a destacar es que las consecuencias y el grado en que se dé este daño va a depender de las condiciones previas en las que se encuentren las sociedades que sufran esta amenaza. Esas condiciones pueden ser alimentarias, sociales, biológicas, económicas, geográficas, de infraestructura. Entonces, lo importante, acá se incorpora un término importante que es el término de la vulnerabilidad, ¿no? Que es la capacidad que tengan las sociedades de aceptar de mejor manera aquellas consecuencias que una amenaza le pueda generar. Entonces incluye como una noción, una perspectiva futuro, ¿no? Donde es necesario generar estrategias para fortalecer a las sociedades, para garantizar mejores respuestas frente a posibles amenazas. Bueno, ¿cuál es el marco normativo institucional que se desarrolla en las acciones que voy a traerles? Es en Uruguay la gestión de riesgo, como ustedes saben, se lleva adelante a partir del Sistema Nacional de Emergencia, que es un espacio de articulación donde lo que busca es concretar todas las acciones que realiza el Estado en el marco de la gestión de riesgo.
Su funcionamiento y su alcance está complementado por otras leyes más allá de la que la definen, que en realidad la que más me interesa traerles es la ley de descentralización, porque lo que sucede es que en el marco de lo que fue la pandemia por el coronavirus, Canelones instaló el Comité de Emergencia municipal en mayo del 2020 y ahí comenzó a funcionar las comisiones de atención a la vulnerabilidad, ¿no? Como lo hicieron otros departamentos. En ese contexto, o sea, como ustedes saben, los comités de emergencia municipales son como el tercer nivel de gestión de gobierno de lo que es la gestión del riesgo. En ese contexto es que se inserta la Escuela de Nutrición con el objetivo de aportar a la articulación interinstitucional a partir del conocimiento de la vulnerabilidad frente a problemáticas de alimentación para contribuir con el derecho a la alimentación adecuada. Esto lo hace a través de distintos dispositivos, la extensión universitaria y la enseñanza de grado, basándose en lo que es la integralidad de funciones universitarias. La extensión universitaria se realiza a partir de la participación en el Comité de Emergencia del municipio de Ciudad de la Costa y el municipio de Salinas, y la enseñanza de grado a través de lo que son las prácticas articuladoras curriculares de los y las estudiantes de nutrición y un curso optativo interdisciplinario. Ahora voy a desarrollar esas estrategias. Como les decía, voy a empezar por la participación en las comisiones de vulnerabilidad, tanto del municipio de Ciudad de la Costa como del municipio de Salinas. ¿Cuáles eran los objetivos de estas comisiones? Contribuir en la articulación de todas las iniciativas solidarias, ya sea merenderos, ollas populares o donaciones que realizaban vecinos o particulares o empresas, o el Estado, generando un rol fuerte del tercer nivel de gobierno, en conjunto con la sociedad civil, con la academia y el gobierno departamental y nacional. Por eso en las comisiones de vulnerabilidad participaban, o sea, era liderada por los municipios, pero con apoyo de la Dirección General de Desarrollo Humano y Rural de la Intendencia, e instituciones públicas a nivel nacional como es MIDES, ACE, BPS, escuelas, liceos. También participaban organizaciones de la sociedad civil, grupos de vecinos y vecinas, y también aquellos grupos que gestionaban las ollas populares y merenderos. Bueno, las comisiones de vulnerabilidad funcionaban distintas. En Ciudad de la Costa funcionó por un tiempo más corto que lo que fue en Salinas, que se prolongó durante todo el 2020. En ese marco surgen actividades concretas que me hacen que traen un poco las necesidades propias que surgen a partir de la comisión, que muchas veces salen de lo que es solo la emergencia alimentaria, un poco lo que traía la presentación inicial, ¿no? La importancia de abordar problemas de violencia intrafamiliar. Bueno, entonces surge la necesidad de generar talleres temáticos vinculados a vida libre de violencia. Bueno, talleres también que se dieron en el marco de lo que es la alimentación, nutrición y cuidados de la salud. También se vio la necesidad, a través de un colectivo denominado Tierra Dulce, de construcción de un horno de barro en un espacio colectivo para uso de lo que es la comunidad. Después, también se realizó un mapeo del riesgo, se realizaron reuniones donde se abordaba la gestión participativa de los recursos comunitarios, y también bueno, se empezó a pensar la posibilidad de elaborar una huerta comunitaria. Después, en lo que es el dispositivo de la enseñanza de grado, bueno, las estrategias que llevamos adelante fueron las prácticas articuladoras, que en realidad las características que tienen es que buscan una articulación horizontal de la formación de los licenciados en nutrición, desde el punto de vista práctico, integrando los contenidos de las unidades curriculares, pero con una fuerte inserción estudiantil sostenida en las comunidades e instituciones. Lo que voy a traer acá son prácticas articuladoras que se realizan en Ciudad de la Costa, específicamente en Colinas de Solimar y Pinar Norte. Bueno, en el 2020 surge la necesidad de, como ya se venía trabajando el año anterior en este territorio, surgió la necesidad de diagnosticar, de hacer un diagnóstico para identificar los impactos recientes de la pandemia antes de poder comenzar con las prácticas y ver, o sea, para que nos dieran elementos para canalizar las prácticas, ¿no? Porque en realidad lo que se busca a través de las prácticas es acompañar los procesos de los territorios. Lo que surgió en los dos barrios fueron demandas de distintos colectivos,
y a su vez, como se venía trabajando con estudiantes de UTU comunitario en los centros de barrio, se vio la necesidad de, por parte, como una demanda de los equipos docentes, mantener la vinculación educativa de los y las estudiantes en el marco de la virtualidad que se dificultaba. Es así que en Colinas de Solimar, los estudiantes y las estudiantes de nutrición, para cumplir con lo que es la vinculación educativa de los estudiantes de UTU, elaboraron distintas herramientas. Por ejemplo, una de ellas fueron elaborar videos con preparaciones sencillas a partir de alimentos que provenían de la canasta de emergencia donada por el MIDES. También se hacían juegos con temas vinculados a la alimentación, todo a través virtual, como manera de seguir vinculándose con los estudiantes que venían desde el año pasado ya trabajando con ellos, con la excusa de la vinculación educativa hacia la UTU. También se realizaron talleres con docentes de parte de UTU vinculados a prácticas alimentarias y su vinculación con el trabajo no remunerado, donde se abordaban temáticas vinculadas a la administración de las compras, la preparación de los alimentos, los roles y los géneros. Después, en el mismo territorio surge la demanda de un colectivo, el colectivo Huerteros de Colinas, donde se elabora donde los estudiantes de nutrición elaboran un recetario que en realidad lo que contenía era recetas para hacer con alimentos de la huerta y el aporte nutricional de dichos alimentos. Y a su vez se participa de lo que es la Comisión de Gestión del Centro de Barrio. Siguiendo con las prácticas articuladoras, pero ahora en Pinar Norte, lo que se hace es, bueno, también se elabora un protocolo de actuación en el marco del COVID-19. En realidad lo que tenía era en formato de afiche, como para que le llegara, pueda ser utilizado por todas las instituciones del barrio y otras instituciones, donde se incluyen la compra, la selección, la manipulación, higiene, preparación y conservación de alimentos, y también lo que es una propuesta para mejorar las donaciones de alimentos para canastas, pues entendiendo de que había vecinos en el barrio que estaban elaborando donaciones, entonces querían como mejorar esas donaciones y guiar en una canasta más saludable. Quedan 4 minutos, perdón. Bien, gracias. Y también incluía un recetario. Entonces, de ese recetario lo que se hizo fue para también, debido a que había una demanda de poder mantener la vinculación educativa de estudiantes de UTU, de gastronomía en este caso, que eran los que estaban en Pinar Norte, se elaboraron videos con preparaciones incluidas en ese recetario para trabajar con los estudiantes de UTU. A su vez surgió una demanda del colectivo Tierra Dulce para el cálculo de una canasta balanceada de alimentos que se elaboró por parte de los estudiantes de nutrición, dado que Tierra Dulce tenía el objetivo de poder hacer de intermediarios en la compra y armado de canastas para aquellos vecinos y vecinas que estuvieran aislados y no pudieran realizar sus compras. Y a su vez también se participó de lo que es la Comisión de Gestión del Centro de Barrio Colinas. En el marco de las prácticas también se elaboraron en los dos territorios diagnóstico de la disponibilidad de alimentos en ambos territorios, entendiendo que se podía haber afectado por la situación de COVID. Y también se trabajó específicamente en Colinas de Solimar con el colectivo Huerteros y Huerteras que les había nombrado anteriormente en talleres vinculados a la alimentación balanceada, conservación, higiene y manipulación de alimentos, los mitos sobre la alimentación y buscando el pensamiento crítico. También se trabajó en la escuela 258 sobre hábitos alimentarios de los niños y sus familias, las características del comedor y del menú, y se implementaron estrategias para contribuir a mejorar esos problemas identificados. Finalmente, para cerrar, en cuanto al curso optativo interdisciplinario, que se implementó en el 2021, se realizó en conjunto con Facultad de Agronomía y Facultad de Información y Comunicación. En realidad lo que se hizo, o sea, tenía como objetivo contribuir a la comprensión de la complejidad del acto alimentario, los sistemas agroalimentarios y la soberanía, y comprender bases conceptuales de la agroecología como propuesta transformadora para lo que es el sistema alimentario y contribuir a la soberanía. Y en realidad desde el marco conceptual y operativo de la integralidad. Entonces, se realizó una breve experiencia práctica también en el marco del Comité de Emergencia Municipal, pero en este caso de Las Piedras, donde se participó en algunas instancias de la Comisión de Vulnerabilidad,
lo que hicieron los estudiantes fue aportar en la construcción de conocimientos sobre las características, experiencias y proyecciones de las organizaciones integrantes de la comisión y reflexionar sobre la situación de inseguridad alimentaria. Esa información se sistematizó sobre el perfil de las organizaciones y las personas que asistían a las ollas y merenderos. Surgieron varias cosas que trajo también la presentación inicial de Salto. Se realizó un mapa de actores, en realidad de las ollas y los merenderos, y se reflexionó sobre experiencias y proyecciones de las organizaciones a futuro. Al cierre se elaboró un informe y un material educativo que en realidad construido a demanda de los participantes de la comisión, donde se buscaba transmitir como un folleto a la comunidad cuál era el sentir de los organizadores de las ollas y de los merenderos. Bueno, muchas gracias. Fui muy rápido, pero intentando cumplir con el tiempo, espero que se haya entendido. Y bueno, por aquí cierro. Bueno, muchas gracias, Florencia, sí, óptimo. Así que ahora le damos el lugar a las compañeras de municipios y comunidades saludables, estrategias territoriales y académicas. Buen día, ¿cómo andan todos? Un saludo general a toda Buen día. la sala. Bueno, yo voy a compartir pantalla. Bueno, vamos a hablar de las estrategias de la red de municipios y comunidades saludables, que las estrategias tienen una amplia trayectoria y una larga trayectoria a nivel mundial. Nosotros acá en Uruguay se comenzó en 1997, después hacemos una reseña histórica breve, y las fortalezas fundamentales, bueno, son el abordaje territorial de las poblaciones, donde nosotros trabajamos haciendo mucho hincapié en el territorio y en los actores territoriales, generando alianzas locales, a niveles institucionales y sociales, donde se generan espacios de problematización y priorización de los problemas compartidos, haciendo énfasis justamente en la participación social y de la intersectorialidad. Esto genera, es muy fácil decirlo, pero está implícito una deconstrucción, dado que nosotros tenemos el imaginario culturalmente estamos acostumbrados a que la salud sea gestionada y dirigida y pensada por actores del sector salud, y nosotros pensamos, bueno, está demostrado que la participación de las comunidades y de las poblaciones es un eje fundamental para el avance. En esto nosotros consideramos que esa acción está determinada, influye también está vinculada con los determinantes sociales, es otra de las fortalezas, donde se trabaja con determinantes sociales, económicos, culturales de la salud. Si puedes colocar la pantalla completa es mejor porque se lee más. Para un poquito, ¿verdad? Pero que no te demore. Sí, para que no sé cómo ponerlo. No importa. Ahí puede ser. ¿Está? Sí, sí. Está. Disculpen. Bueno, nosotros, como les dije, esto tiene una trayectoria. En el principio del siglo XX se comenzó a trabajar con algunas fortalezas a nivel mundial. En el 1997 en Uruguay se genera movimientos de territorio con avances, principalmente también por la descentralización y la implementación del sistema integrado de salud. Y bueno, y en 2019 y 20 se empiezan a generar encuentros de varias organizaciones sociales, actores territoriales, que no los voy a nombrar porque son una cantidad, pero la División Salud de Montevideo,
Secretaría de Personas Mayores, la Dirección de Salud de la Intendencia de Canelones, Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas del Uruguay, proyectos de investigación de la UDELAR, apoyo de la CSIC, Facultad de Medicina, Ciencias Sociales y Enfermería, la Institución de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología. Estas organizaciones se plantean la Organización de Usuarios del Cerro y la División y la Asociación Uruguaya la Asociación de Usuarios de Montevideo, de Usuarios de la Salud, perdón. Esas organizaciones en esas fechas se juntan, empiezan a pensar y a adherirse a la estrategia de comunidades y municipios saludables. Eso genera estos espacios de intercambio y se determina formar la red. Esperen que tengo problemas acá con la pantalla. Ahí. Bueno, entonces es lo que nosotros estamos trabajando, a asumir la salud desde el punto de vista ético, teórico y práctico de una visión integral, la comunidad como actor fundamental, el territorio como escenario principal y la construcción de participación social y acciones sobre los determinantes sociales de la salud. Fortalecer experiencias en los problemas de salud en los territorios es el principal eje de nuestro, haciendo énfasis en la promoción y en la prevención de salud. Esto es todo lo que se va sistematizando en la red y lo que se sigue trabajando. Podríamos nombrar varios ejemplos de experiencias de territorio. Nosotros en cada una de las instancias que trabajamos actualmente en sistemas de talleres, mostramos los compañeros de territorio a nivel nacional muestran experiencias, tenemos experiencias están todas subidas a la red, después las pueden ver en la canal de YouTube de municipios y comunidades saludables, están todas subidas las experiencias. Después les contamos alguna. La salud como construcción social tiene como eje fundamental la participación de la población. Es uno de los problemas que estamos visualizando en la red, la participación, y se está trabajando permanentemente. Generando principalmente en la población el empoderamiento de los derechos a la salud y de los derechos a la participación. La intersectorialidad en la red como un factor fundamental. Agrega, Graciela, lo que vos te parezca ahí. Después vamos a trabajar dentro de la intersectorialidad específicamente el rol de la academia y la participación de la academia, donde Graciela se va a extender un poquito más. La sistematización ayuda a aproximar el relato al hecho. O sea, nosotros estamos permanentemente, se está trabajando en cada encuentro que se hace, en relatorías y evaluación sobre lo realizado. Nosotros también estamos trabajando en la capacitación de la red y eso hace que se genere un crecimiento permanente y un trabajo horizontal, porque las capacitaciones son abiertas, vinculadas a la UDELAR, y eso nos permite sistematizar, avanzar, volver a corregir. Este es un trabajo que nosotros también aprendemos permanentemente de otras experiencias de América Latina. Entonces el aprendizaje, el intercambio de saberes para nosotros es fundamental. Bueno. Bueno, incide por supuesto en las políticas públicas. Nosotros trabajamos también en incidir en las políticas públicas, potenciar las organizaciones comunitarias. En este momento se está trabajando en cómo se incide, vimos en las presentaciones anteriores, la gran mayoría como uno de los problemas principales, la alimentación, la crisis alimentaria, los derechos a la alimentación,
y bueno, el municipio ACE está trabajando como un problema eje ese, estamos trabajando también en este punto que es cómo se inciden las políticas públicas para potenciar las acciones en territorio. O sea, bueno, entonces en el 2020 nosotros tuvimos un avance de la pandemia importante, no se suspendió el trabajo en la red, se siguió en virtualidad y se empezaron a trabajar talleres, que son todos estos, con distintos ejes problemáticos que habían sido detectados por distintas poblaciones en territorio y la preocupación de una cantidad de personas sobre la salud mental, principalmente el aislamiento en la pandemia, que es uno de los ejes temáticos fundamentales, y se empiezan a hacer estos talleres, están todos los nombres de los talleres, los pueden ver todos en el canal de YouTube. Quedan 5 minutos. Yo ya le voy a dejar a mis compañeros, se siguen en el 2020 con todos los talleres estos. 2020, 2021 se genera, se hace eje en estos puntos, énfasis en los aspectos de participación, pluralidad de miradas, los talleres, hay presentación de ponencias que se suben a la página para que todos los participantes las vean, después hay una instancia de debate interno y una devolución con la relatoría. Enfoque de organizaciones sociales y territoriales. Dale, seguí vos. Y que lo último es la generación del espacio de formación de promotores sociosanitarios que surge en el 2021, es el que seguimos trabajando, y bueno, seguí vos. Sí, esto decía María, una cosa importante es que en el canal de YouTube están todos los talleres grabados, y las participaciones, los materiales, en esto de los espacios de formación, por ejemplo, si bien se trató de hacer una instancia donde la gente pudiera participar en todo el espacio, también diferentes personas y organizaciones van participando en lo que puntualmente les interesa, digo, ¿no? Siempre la participación es abierta. Seguí pasándolo más, María, porque bueno, ahí están los nombres de los talleres. Lo que también cabe destacar, el apoyo que tenemos de OPS para todas esas actividades, por ejemplo, para la construcción de unos 6 videos breves con testimonios que están colgados también sobre la historia de la red y sus principales objetivos, y luego más desde la Academia de la Interdisciplina tratamos de apuntalar, digo, ¿no?, los proyectos locales, por un lado con el rol de asesoramiento y capacitación. Por ejemplo, estamos todos en un proceso de capacitación en investigación, acción participativa, la búsqueda de espacios entonces de formación también en los cursos de formación permanente, tratar de aquellos que son de interés, que tengan cupos para quienes participan en la red. Prácticas de estudiante, que lo que vamos haciendo, bueno, que esas prácticas tengan conexión también con actores de la red, y en donde que vayan dirigidas específicamente a ellos, ¿no? Y de alguna manera lo que intentamos con el aporte de la universidad es facilitar algunas propuestas y posibilidades de algún financiamiento a la red en cuanto a presentarnos al llamado de las comisiones sectoriales, por ejemplo, para conseguir alguna financiación para pasajes, para este intercambio que hacemos con los compañeros de otros departamentos, para los materiales, y bueno, y algunos proyectos también, ¿no?, de investigación y de extensión. Y entonces nos permite, como esta mirada desde diferentes ámbitos, como decía María, no solo explicar o describir problemas, sino tratar de comprenderlos, digo, ¿no?, llegar a un nivel de comprensión de las problemáticas con el aporte de todos, con mucha escucha,
escucha, y por eso en cada instancia lo que tratamos es de que siempre las presentaciones, que son breves, como los de ahora, podamos tener participación de actores locales y participación de la academia, ¿no? que se nutran de saberes comunitarios y saberes académicos, y inmediatamente pasamos a trabajar en subgrupos, donde bueno, cada subgrupo va con alguna consigna, retoma eso que se habló y después volvemos a trabajar en plenario. Con esto de la virtualidad, también, bueno, el miedo cuando empezamos a hacerlo así, pero después verlo como oportunidad, ¿no? Fortaleció mucho la participación del interior, de agrupamientos del interior, y en este momento estamos tratando de fortalecer proyectos locales. La virtualidad llegó y se va a quedar, más allá de los fundamentalistas de la presencialidad y del Zoom, tratamos de articular eso y de potenciarlo para que eso sea una fortaleza, ¿no? Y entonces, bueno, tomarlo como, siempre como oportunidades. Cosas importantes es que todo esto en realidad está colgado. Nosotros ya colgamos la presentación e invitamos a todos quienes ya hayan presentado que vayan a presentar, que cuelguen la presentación junto al resumen, porque por lo que veo acá también tenemos como muchos insumos para próximas participaciones de ustedes en estos espacios, y en la presentación está el link del libro, y también lo colgamos donde está nuestro resumen, o sea que pueden acceder allí directamente al libro. Y con esto cumplo el tiempo a rajatabla. Perfecto, Graciela. Bueno, así que le podemos dar paso a la última presentación. Nos estamos comiendo los 15 minutos de intercambio, pero bueno, nada, entre que empezamos tarde y disculpen que no tengo la cámara abierta, pero estoy con una conexión inestable. Entonces, bueno, nada, estoy ahí, la florcita del cactus. Adelante. Ok. Buen día a todos y a todas. Soy José Rodríguez, soy brasileño y trabajo hace algún tiempo con Mercedes Pérez en la Red Regional de Educación Interprofesional de las Américas. Es un placer estar acá y nos gustaría de presentar una experiencia bastante interesante que se trae de dos países distintos como Brasil y Uruguay, sobre las soluciones interdisciplinarias e interprofesionales ante la pandemia de COVID-19, ¿no? Las lecciones aprendidas entre los dos países. Adelante, Mercedes. Bien, creemos que es de conocimiento de todos que las iniciativas interdisciplinarias y bien como las interprofesionales se han destacado en todo el escenario internacional por brindar mejores evidências em o processo de produção de cuidados de saúde. Em esse sentido, a proposta de atuação de los profissionais de saúde de uma maneira mais aislada não ha sido uma experiência muito interessante para o cuidado em saúde. Então, o trabalho em equipe interprofissional se demonstrou muitíssimo exitoso para o enfrentamento da pandemia de COVID-19. Bem, em este contexto, discutir estes aspectos que consideramos muitíssimos inovadores, não, como a interdisciplinaridade e a interprofissionalidade, não, como uma potencial resposta à transformação da educação e do trabalho em saúde, não? E isto se considera uma estratégia promissora para a colaboração interprofissional, interdisciplinária, intersectorial, e assim mesmo interinstitucional para a cooperação internacional, não como é o caso de Brasil e Uruguai.
Bem, as práticas colaborativas, que são os resultados de todo este processo de integração de los profissionais de las distintas profissões, e vocês falam assim mais como as distintas disciplinas, não? Por meio da educação interprofissional, hoje há evidências muito robustas, não? Muito concretas de que são as práticas colaborativas e a educação interprofissional são ferramentas de alto valor para preparar os profissionais de saúde para qualquer situação crítica, em la atenção e o cuidado de saúde. Sin embargo, isso se requer uma formação e uma preparação durante muitos anos, não? Porque hace necessário primeiro se romper com a cultura de la formação aislada, com a hegemonia, não? Com a questão de la formação basada em el modelo médico centrado. Então, isso hace necessário uma preparação para que estes profissionais aprendam a trabalhar em equipe, não? Em uma perspectiva interprofissional e interdisciplinária. Para que isso tenhamos uma maior eficiência e resultados mais concretos, não? Então, preparar os profissionais para um trabalho em equipe, para o enfrentamento em uma situação de crise, não? Para que um enfermeiro, um médico, um farmacêutico, um psicólogo, um profissional de fisioterapia, não se pode improvisar. Tem que haver uma preparação, não? Em esse sentido, quanto mais temprano se adquirem as habilidades colaborativas, né, para o desenvolvimento de práticas conjuntas integradas, melhores são as intervenções em situações críticas, não? Como vamos a mostrar com nossa experiência, não? Em esse sentido, se pode evitar a iatrogenia e fortalecendo a segurança dos pacientes, que é fundamental, e assim mesmo diminuindo os conflitos que há entre os profissionais, né, em el grupo. E por que invertir na questão da interprofissionalidade? Nesse sentido, me gostaria de dizer-lhes que a interprofissionalidade é uma estratégia educacional para que os profissionais aprendam a trabalhar em equipe, pero profissionais de distintas disciplinas, de distintas formações, não os mesmos farmacêutico com farmacêutico, enfermeiro com enfermeiro. Não, farmacêutico com enfermeiro, com médico. Não, isso hace necessário em este momento, e a crise da pandemia ha nos mostrado isso, não? E somado a todo este contexto, o que vivemos atualmente na gestão de recursos humanos em saúde, em que há déficit estrutural em quase todos os países. Hace falta a quantidade de profissionais para fortalecer os equipos e para garantizar uma qualidade de cuidado em saúde. Bem, hicimos uma busca em toda a literatura e que temos hoje é de que há muitas lições aprendidas pela resposta à Covid-19. E comparar o desempenho dos países, principalmente na região das Américas, que é nosso enfoque em el tema de recursos humanos para a saúde, né? Sobretudo em el tema da educação interprofissional e a prática colaborativa, é fundamental para conhecer como ¿Se cortó? Yo no lo estoy escuchando, ¿no? Sí, se acaba de cortar. Yo tampoco. No sé si puede, Mercedes, ¿tú puedes retomar el... Sí puedo. Esperemos Digo, un segundo a ver si... esperamos unos segundos, pero esa es la posibilidad. Ahí volvió. Sí, ahí volvió. Sí. Sí, si no, yo Bien, cualquier creo que cosa sí. retomo. Ahora sí, José, se había cortado. Sí, estaba diciendo que valorizar las capacidades y las potencialidades de las distintas profesiones o disciplinas, como he hablado mucho en el idioma español, es un proceso de aprendizaje que permite un aporte más integral al cuidado de las personas. Sobre o fortalecimento dos sistemas de saúde,
¿no? O que se ve para que fortalecer os sistemas de saúde, há que invertir em práticas colaborativas, ¿no? En la colaboração de las distintas profissões, de las distintas carreiras, e isso deve começar de um modo mais temprano, desde a formação de grado e durante todo o exercício profissional e disciplinar, para que estes profissionais tenham uma preparação para actuar em situações complexas, prolongadas, como pode ser uma crise de uma pandemia, não? E como já falei, há múltiplas experiências a nível de distintos países, como informes e documentos que expressam e demonstram resultados favoráveis sobre as práticas colaborativas em uma abordagem da pandemia, não? Assim como a necessidade e dificuldades que se plantearam quando as práticas colaborativas não eram habituais. Bem, a Organização Pan-Americana da Saúde ha informado que há um déficit de 600 profissionais da saúde em nossa região e que isto afeta o acesso da saúde nas zonas rurais e desatendidas. Además de que há uma insuficiente ênfase em el tema da interprofissionalidade, em la educação interprofissional, na prática colaborativa. Então, esforços em esta direção, invertir para que os profissionais das distintas disciplinas, das distintas profissões, aprendam a trabalhar em equipe, é fundamental, hace necessário neste momento para o enfrentamento desta crise que temos em área de recursos humanos. Bem, adelante. Nosso objetivo em esta experiência é apresentar as lições aprendidas entre Uruguai e Brasil em o uso de estratégias, né, inovadoras, interdisciplinares, interprofissionais na era da pandemia de Covid-19. Estas estratégias sendo uma potencial resposta à transformação da educação e do trabalho em saúde para o fortalecimento de nossos sistemas de saúde. Bem, em Brasil, há programa que se chama Programa de Educação por el Trabalho para a Saúde, que é o PET Saúde, que é programa desenvolvido com financiamento do Ministério de Saúde, que se possibilitou a formação de quase 7.000 estudantes no período da pandemia de Covid-19. Esses estudantes são de las 15 carreiras da área da saúde. No Brasil, há 15 carreiras de grado da área da saúde. E os estudantes aprenderam sobre como trabalhar em equipe por meio da educação interprofissional e da prática colaborativa, não? Com o fim de prepará-los em uma abordagem interdisciplinar, interprofissional e, además, aprender colaborativamente com base na evidência científica. Quedan 5 minutos, José, un poquito menos. Perfeito. Ok. Então, temos acá em Brasil programa com 120 projetos aprovados e que há neste programa profissionais de saúde atuando junto em los serviços de saúde, estudantes e professores na realidade do trabalho em saúde. Pode passar? Pode passar também. São quase 7.000 pessoas em todo o país que participam deste programa. E de los 120 projetos, 119 cambiaram suas atividades se tiveram que fazer uma reinvenção de suas atividades para actuar na situação da pandemia de Covid-19. Então, as medidas adotadas com esta situação da pandemia em el programa foi a instituição do trabalho à distância com os grupos de estudos sobre Covid, produção de vídeos explicativos, planificação de atividades remotas e cursos em linha, cursos de educação à distância sobre educação interprofissional, produção de protocolo de atenção à distância e maior desenvolvimento das redes virtuais. Bem. Sobre o impacto da Covid em este programa em Brasil, parece temprano ser uma análise mais rigoroso,
Sin embargo, la resiliencia por parte de los participantes en esta edición del programa destaca con efecto y que se puede señalar la reorientación del proceso de integración, enseñanza, servicio y comunidad a la propuesta de alternativas mixtas de aprendizaje, vinculando tecnología a la realidad del trabajo en salud y para el desarrollo de aprender juntos a trabajar juntos. Perdón. Bueno, a partir de la experiencia que acaba de relatar José, de Uruguay seleccioné la experiencia en la cual participé, que fue la participación en el grupo asesor científico honorario, denominado GACH entre nosotros, que la mayoría de los uruguayos conocemos, pero pensando que a lo mejor hay alguien que no tiene conocimiento de esa experiencia, lo que hizo fue elaborar recomendaciones científicas mediante equipos interdisciplinarios e interprofesionales de expertos en diferentes áreas de conocimiento, convocados de una manera personal y que pertenecían a diferentes instituciones, tanto científicas como académicas del país. 57 académicos, científicos de diferentes áreas de conocimiento que participaron de forma independiente y que estaban liderados por un equipo coordinador, y se conformaron dos áreas de trabajo que fueron el área de planificación, salud, asistencia y prevención, y el área de modelo y ciencias de datos, y a su vez una serie de subgrupos que se fueron conformando en la medida que fue necesario avanzar. La experiencia, más que nada, me parecía que lo novedoso, lo que quizá no se ha difundido demasiado, es cómo se daba la dinámica de trabajo en este grupo, que estaba liderado, como mencionaba, por los coordinadores, y que iban frente a cada tema seleccionando integrantes de diferentes disciplinas para conformar grupos, subgrupos interdisciplinarios para realizar búsqueda de evidencia, elaboración, búsqueda de protocolos y recomendaciones que se habían manejado en otros países, dado que Uruguay la pandemia llegó en un periodo un poco posterior al que muchos otros países ya estaban en una situación crítica. Así entonces se armaron subgrupos. Estás a menos de un minuto, perdón, Mercedes. Bueno, se adaptaron, al contexto país estacional, se elaboraron informes que se elevaban a presidencia, y me parece importante destacarlo, lo importante de la fortaleza de este grupo, que tuvo que ver con el liderazgo, el trabajo en equipos interprofesionales, la comunicación a la interna del grupo y hacia la comunidad, el valor que retomó la ciencia y grupos que generaron un clima de trabajo muy interesante. Aquí poníamos, y lo dejaremos para que lo tengan disponible, algunos de los comentarios que se hacían referente a la importancia de estos equipos, y se mencionaba que nos hicimos fuerte en el camino y que fuimos mejores colegas entre nosotros y aprendimos muchísimo sobre lo que cada una de las disciplinas podía dar. No sé, José, si esto lo planteamos, pero bueno, estas son bibliografías que estuvimos revisando, que confirmaban esto que estábamos planteando, pensando en que cuanto mayor capacidad multidisciplinar en las instituciones de salud pública, mejor se lograban los resultados, eran mejores los resultados que se obtenían, así como promover un entorno de atención médica colaborativa, trabajando sobre 3 aspectos que significaban cerrar brechas entre los profesionales, negociar superposiciones de roles y crear espacios para apoyar el trabajo en equipo y alinear diferentes modalidades de trabajo. No sé, José, si tú quieres decir esto y ya lo estaríamos finalizando. Mercedes, dado el tiempo que tenemos muy poco, si, por favor, siga adelante. Bien. También estuvimos revisando, como les decía, diferentes estrategias a nivel de otros países, y veíamos un estudio principalmente de estudiantes que habían estado participando en esta formación que José mencionaba, y luego se analizó esta experiencia viendo la necesidad
de seguir fortaleciendo estas oportunidades. ¿Cuáles eran las conclusiones o las aproximaciones que veíamos entre las experiencias y nos parecen importantes de replicar? Que ambas experiencias constituyeron lecciones que pueden utilizarse para ampliar la escala de innovaciones en las áreas de formación de recursos humanos y de trabajo en salud, para abordar sobre todo problemas complejos. El fortalecimiento de la formación disciplinar en el trabajo colaborativo en salud desde el inicio de la formación, y pensar que estas experiencias exitosas y las publicaciones realizadas que encontramos muestran el valor que tienen estas prácticas para la resolución de situaciones críticas, lo que podría contribuir para situaciones posteriores, empezar más temprano en esta formación y para lograr mejores resultados con mayor cantidad de herramientas para poder abordarlas. Allí las referencias bibliográficas que estuvimos revisando, y disculpen el tema del tiempo, que bueno, fue difícil intentar resumirlo. Buenas, bueno, finalizando, nada, agradecerles, creo que entendí que no había nada en la sala que se estuviera iniciando en este momento, por eso, bueno, las 12 no tuvimos que cortar en punto. Felicitarles a todos y todas porque realmente se cumple el objetivo del eje, ¿no? Estrategias de afrontamiento, ¿no? Tanto a nivel de la asistencia sanitaria, a los problemas de salud, a los problemas sociales derivados de la emergencia sanitaria y sociosanitaria y tanto alimentaria, y también los desafíos para la formación de recursos en salud, que significa que es un poco lo que estuvieron abordando aquí al final, además de los aportes para la vigilancia epidemiológica que surgen de la detección en aguas residuales. Pero bueno, no tengo ninguna pregunta en el chat, y bueno, quería un poco cerrar comentando esto, ¿no? De lo alineado que estuvo la selección de los trabajos en relación al eje de respuestas y estrategias. Bueno, yo creo que por acá quedamos, no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, y creo que no está nadie encima nuestro, eso estoy queriendo identificar, pero parece que es así que capaz que si alguien quiere hacer un comentario es posible. Pienso que, no sé si en las ponencias, esto se está grabando, ¿no? Pero habilitaron a que pudieran ser consultadas o estar disponibles para el espacio del Congreso, ¿no? O sea que van a poder tener acceso otras personas que no estuvieron presentes ahora. Sí, Paula, en esto cada uno en su resumen puede subir ya la presentación y algún material. Nosotros pusimos ahí en el enlace. Ahí Florencia, bien. Ahí Florencia tiene la mano levantada, que pienso que es posible. Hola, sí, no sé si me escuchan. Sí. No, creo que también una reflexión que me quedo pensando es la importancia que se vio en todas las presentaciones de la integralidad de las funciones y del trabajo con la comunidad, ¿no? En todos los casos se vio como casi que la participación muy activa de la comunidad para poder abordar esas tres estrategias, ¿no? Y la necesidad de que todas las funciones universitarias se estén como integrando entre sí. Eso me quedó un poco. Entre sí y con otros sectores no universitarios, ¿no? Claro, lo que decías, de otros sectores sociales. Sí, realmente es así. Sí. Fue así. Bueno. No sé si alguien más. Pero bueno, si el tiempo es súper corto, ahora estamos teniendo este tiempo, y digo, bueno, tanta información y tanta experiencia interesante, pero bueno, quedan los contactos y queda ahí uno prendido sabiendo qué cosas estuvieron pasando para poder ir hacia esa fuente, si es de interés o si es necesario para las tareas que tengamos cada uno en nuestros territorios. Bueno, un saludo para todas y todos. Muchas gracias.